Buenos días, nosotros somos el equipo número 2, integrado por César Boncao, Edith Macaro, Marlene Gutiérrez, Glenn Hernández, Sonia Pineda y quien les habla, Rafael Perdomo. Les vamos a hablar sobre interpretacionismo, hermenéutica, fenomenología y etnografía. Voy a comenzar esta primera lámina con el famoso dibujo de múltiples aspectos, como es el cabeza pato conejo. Y ahí vemos que la figura permanece inmóvil ante nuestros ojos, y cuando observamos y caemos en cuenta, entonces cambia nuestra perspectiva. Es así como vemos o interpretamos las cosas. Se dice que la forma de interpretacionismo más antigua fue la cartesiana, cuando René Descartes dijo que lo que me ha inducido a creer en la existencia de cosas materiales es que, hallando en mí sensaciones que en nada dependen de mi voluntad, me he visto obligado a suponer que dependen de causas exteriores. Y esto es cierto, cuando nosotros vemos algo, vamos a interpretar, pues depende mucho de las causas exteriores. El interpretacionismo se basa en el idealismo. Conocimiento consiste en ideas o representaciones de la realidad, y en el racionalismo, donde dice que la mente construye activamente el conocimiento. Uno de sus principales precursores del siglo XX, 1926-1997, fue Peter Winch, quien decía que influenciado por Ludwig Wittgenstein, dio lugar a una forma de filosofía, lo que llamó sociologismo, y presentó un modelo revolucionario surgido en el ámbito de la antropología social, como fue el interpretacionismo. Tiene que ver con todo el paradigma interpretativo. Es una manera de generar conocimiento y considera que la realidad es construida por el sujeto que conoce, que hay predominio del objeto sobre el sujeto. Es una manera de aprender, de estudiar la mente y generar conocimiento. El interpretacionismo, como dije, prevalece la subjetividad, que genera una exposición de lo que comprende el investigador. Epistemológicamente hay una ontología relativa, es decir, la realidad que construye el investigador. No hay una sola ontología sobre un fenómeno en particular, es decir, la manera como el investigador interpreta. Otros estudiosos fueron Wilhelm Dilthey, que lo ve como un proceso hermenéutico en la cual la experiencia humana depende de su contexto y no se puede descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico. Por su parte, Max Weber nos señala que la comprensión interpretativa es el objetivo del quehacer de las ciencias sociales, y argumenta que nada puede ser comprendido con la ausencia del contexto. Por su parte, Martin Heidegger resalta que el aspecto hermenéutico del conocimiento, y sostiene que el ser humano es un ser interpretativo, pues la verdadera naturaleza de la realidad humana es siempre interpretativa. La interpretación para Heidegger es el modo natural de los seres humanos y no el instrumento para adquirir el conocimiento. Hay ciertas teorías, de hecho hay muchas teorías, igual que corrientes como la escuela idealista, las teorías interpretativas, las cuales parten de la observación, es decir, creencias, deseos, intenciones, lo que son llamadas las actitudes preposicionales. Y también hay enfoques como los constructivistas, hermenéuticos y fenomenólogos, que estos serán explicados por los compañeros durante esta exposición. Hay que mencionar a Alberto Monetti, quien concluye que si bien la práctica interpretativa no puede ser fundada en otra cosa, en una realidad extralingüística, esto no impone limitaciones demasiado importantes a un enfoque naturalista del lenguaje. Y Donald Davidson, de la escuela idealista, decía que existe una interdependencia entre creencias y significado, lo que surge de dos aspectos de la interpretación de la conducta lingüística, como son la atribución de creencias y la interpretación de oraciones, lo que es conocido como hermenéutica. En resumen,
Hay que decir que Peter Winch entonces rechazó el monismo metodológico postulado por el positivismo y en la década de los 60 inicia una discusión metodológica sobre el concepto de comprensión y encabezó lo que se conoce como interpretacionismo o comprensivismo lingüístico. Esto originó un quiebre definitivo con la versión psicologista. Él introdujo la idea de la comprensión de reglas y se dice que Peter Winch también introdujo el pensamiento de Wittgenstein en los científicos sociales y afirma que los fenómenos sociales se comprenden por métodos radicalmente distintos a los usados en las ciencias naturales. Está de acuerdo con Wittgenstein en que para reconstruir una forma de vida hay que entender el juego del lenguaje y este se entiende en función de reglas. Hay que señalar que el debate epistemológico se ha centrado tradicionalmente en términos de monismo versus dualismo o pluralismo metodológico. Y este señor Peter Winch rechaza la aplicación de un único método, el causal explicativo, por el comprensivismo psicologista. Dice que el científico social tiene que entender el juego del lenguaje, utilizando las nociones de regla y seguimiento de reglas como modelo epistemológico. Bueno, con esto concluyo mi exposición y doy paso a la colega Sonia Pineda. Muchas gracias. Reciban cordiales saludos, quien les habla, Sonia Pineda Escalona. Vamos a conversar sobre la hermenéutica. La hermenéutica proviene del griego hermenéutica y se asocia o se representa por el dios griego Hermes. La palabra griega hermeneuon se traduce como expresar un pensamiento, descifrar e interpretar un texto. Etimológicamente se asocia con la simbología del dios griego Hermes, cuyos padres Zeus y Maya, digamos que tenía la tarea de interpretar, y también los griegos lo asocian con el nacimiento del lenguaje y de la escritura. En este caso, Hermes se encargaba de transmitir a los hombres los mensajes divinos. En este mismo contexto tenemos que Aristóteles trabajó con un análisis del discurso. Aristóteles lo consideraba como el arte de interpretar los textos sagrados. También la hermenéutica se aplicó a lo que es la literatura clásica grecolatina y fue utilizada sobre todo para los textos jurídicos o todo lo que tenía que ver con la jurisprudencia. De allí podemos indicar que la hermenéutica consiste en el arte de reflexionar, comprender e interpretar todo acto humano. La hermenéutica también busca conocer el lenguaje, las formas de entender y de comunicarse. Entre los seres humanos nos toca interpretar, comprender el significado de los pensamientos, las acciones, los gestos y las palabras. En este sentido, Planella, en el 2005, cito textualmente, nos habla de que la hermenéutica como una forma de estar en el mundo y de cómo a través de nuestra experiencia leemos o interpretamos lo que nos pasa, lo que nos rodea, nuestras interacciones con los otros sujetos y, si se quiere, los discursos a través del diálogo que entre los sujetos compartimos. En este sentido, pues tenemos que digamos que el basamento filosófico de la hermenéutica nos hablan de que cómo nos vamos a entender si nadie se explica, y tiene, digamos que, una tendencia hacia el provecho no solo intelectual, sino espiritual y de los humanos en la medida en que vamos interactuando en lo que es la existencia humana. Se habla también de que el entender no es solo un método, sino una forma de convivencia entre aquellos que se entienden. De allí que la hermenéutica no pretende objetivar, sino escucharse mutuamente y escuchar a alguien que narra. Eso es básicamente lo que
diríamos como se presenta la hermenéutica. También decimos que la hermenéutica busca conocer el lenguaje, las formas de entenderse y comunicarse. Y finalmente, reflexionar y estudiar la comprensión. Entre los principales filósofos que han estudiado, que han hecho sus aportes a la hermenéutica, tenemos a Friedrich Schleiermacher, que vivió desde 1978 hasta febrero de 1834. Perdón, 1768 hasta febrero de 1834. Fue uno de los, digamos, de los principales que contribuyó a lo que es la teoría hermenéutica. De allí que dice que la hermenéutica consiste en el entender el discurso tan bien como el autor y después mejor que él. Sus aportes estuvieron orientados hacia una teoría que fuese coherente con la interpretación de los textos. Se considera el padre de la hermenéutica moderna y uno de los filósofos que más trajo sus aportes a la hermenéutica. Pudiéramos resumir que sus aportes están en lo que es una hermenéutica metódica y en comprender el discurso. Así también tenemos a Martin Heidegger, que vivió desde 1889 hasta 1976. Sus aportes más importantes están comprendidos en lo que es la hermenéutica, la factibilidad, y él de alguna forma expresa que la hermenéutica es ontología. En este caso, cuando hablamos de Martin Heidegger, decimos que es un discípulo de Husserl y que primero se centra y escribe un libro muy famoso que es El ser y el tiempo. Desde allí aborda el sentido del ser y buscándolo hacia lo que es la explicación de la existencia humana. Él también habla sobre la esencia de la verdad. Él dice que se hace necesario buscar los saberes teóricos humanísticos para mostrarle al hombre no solo el entorno, sino todo lo que tiene que ver con el mundo habitable. Tenemos también a Hans Gadamer, que vivió desde 1900 hasta el 2002. Es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Uno de sus grandes aportes ha sido lo que es el círculo hermenéutico. Entre su obra más importante es lo que es la llamada verdad y método. Él trabajó expresa que no solamente la hermenéutica es susceptible a la aplicación de disciplinas como la sociología o la crítica literaria, sino que busca la verdad como una redefinición de la comprensión y una reflexión fundamental sobre la comprensión. Es uno de los que ha hecho aportes más significativos. Sus postulados señalan que el ponerse de acuerdo con el otro y lo que es más importante, lograr que ese acuerdo es a través del lenguaje. También tuvo una metodología universal para lo que es la hermenéutica. El modo de comprender del ser humano es puramente interpretativo, nos afirma Gadamer, y la realidad propia se intuye a través de la interpretación de la realidad captada. El círculo hermenéutico consiste en no trabajar con predisposiciones, previsiones ni preconocimientos de opiniones, sino por el contrario que emerjan del mismo contacto entre las personas o de los hechos mismos. También tenemos como otro de los exponentes Wilhelm Dilthey, que vivió entre 1833 y 1911.
A él se le atribuye, o digamos que es el precursor de lo que es el análisis hermenéutico y las ciencias del espíritu. Digamos que él estuvo concentrado hacia el estudio de las ciencias humanas desde una experiencia personal, desde la reflexión de la experiencia y de la expresión de los gestos, la palabra y el arte. En este caso, Dilthey estuvo inspirado por el romanticismo alemán y se concentró en lo que es el contexto cultural e histórico del texto con el que se trabaja. Tenemos también a Paul Ricoeur, quien vivió desde 1913 hasta el 2005. Ricoeur se concentra en que debemos explicar más para comprender mejor. En este caso, también nos habla Ricoeur él propone una hermenéutica de la distancia para que exista una interacción entre el emisor y el receptor, considerando esa misma distancia. De allí surge lo que es el discurso fijado por la escritura, y él trabaja con un texto desligado del emisor, y él habla de una realidad metamorfoseada que propone que el texto se significa en función de la vida del lector. También tenemos que Ricoeur nos habla de que interpretar es extraer el ser en el mundo en que se encuentra en el texto, con lo cual trasciende la noción del vocablo a otros campos más extensos. Ahora bien, en cuanto a lo que significa la hermenéutica como método, se contextualiza dentro del paradigma interpretativo fenomenológico naturalista. Y se dice que el objeto de estudio de la investigación hermenéutica es la estructura semántica o textual de la actividad práctica cotidiana. Mi nombre es César Boncaut, participante del equipo número 2. Les voy a hablar sobre fenomenología. La fenomenología es un pensamiento filosófico cuyo origen etimológico es painomenon, en griego aparición, manifestación, y logos, ciencia y conocimiento. De esta manera, puede entenderse como el estudio de las manifestaciones. En esta rama de la filosofía pretende investigar y describir fenómenos u objetos, tal y como lo experimentan las personas. Este pensamiento surge en el siglo XX, aunque existen escritos sobre esta corriente filosófica que detallan sus inicios antes de este siglo. Es importante resaltar que en diversos textos consultados se evidencia que el término de fenomenología tuvo un precursor, el matemático y filósofo suizo Johann Heinrich Lambert, quien lo utilizaba haciendo referencia al método que había propuesto para explicar cómo distinguir entre la verdad, la ilusión y el error. Por otra parte, esta idea no únicamente es aplicable en el campo de la psicología, sino también en otros muchos campos del saber, haciendo que la fenomenología abarque varios elementos en función de la materia donde se aplique. En el caso de la psicología, la fenomenología se encarga del estudio de las estructuras de la conciencia desde una perspectiva en primera persona, es decir, teniendo en cuenta cómo lo experimenta la propia persona.
Sin embargo, el movimiento filosófico de la fenomenología no existiría sino hasta la transición de los siglos XIX y XX, cuando la obra del filósofo y matemático alemán Edmund Husserl fundó la fenomenología trascendental y con ella toda una línea de pensamiento filosófico, aún vigente en el siglo XXI. En el contexto denominado por algunos de crisis fundamentalmente de la razón como paradigma generadora de episteme y con un debate en torno a las ciencias del mundo de la vida en controversia con el mundo natural o de las ciencias de la naturaleza. Cabe destacar que para el momento el positivismo como manera de interpretar el mundo estaba en pleno apogeo. La fenomenología se convierte entonces en una corriente del pensamiento, por lo cual nos adecuamos a la perspectiva de Husserl en su dimensión primaria de querer desarrollar la filosofía como ciencia estricta y rigurosa, es decir, una filosofía de lo primero, una manera de ver la totalidad del mundo desde lo primero. Por ello, generalmente, el problema se plantea como filosofía, teoría del conocimiento, epistemología y método, los cuales son al menos 4 connotaciones distintas. Como lo refiere Morales 2011, aduciendo, el problema de la fenomenología es su utilización como filosofía y puede ser planteada como método. Por ello, la discusión desarrollada por Martínez y otros en torno a la gran variedad de métodos fenomenológicos, cuya intencionalidad, según Husserl, es dar la palabra a las cosas mismas. Sin embargo, lo estudiado aquí es el aspecto filosófico donde se erige la investigación. Por otra parte, Colomer da pie a distintas interpretaciones, pero sirve de faro y guía para la caracterización del tema, mencionando a la fenomenología como lo que se muestra a sí mismo, mencionando que es un método que consiste en describir lo inmediatamente dado en la conciencia. Entonces, la fenomenología quiere dejar la palabra a las cosas mismas. Su única norma consiste en dejar que las cosas mismas se hagan patentes a la mirada intuitiva y reveladora, pero al mismo tiempo humilde y reverencial del filósofo. De ahí que el ethos del fenomenólogo se caracterice por una renuncia apasionada a toda violencia de interpretación y a todo presupuesto previo. Su ideal no es construir un sistema, sino acercarse a las cosas con una confianza profunda, para escuchar sus propios labios la palabra esencial que le revela que ellas mismas son en sí mismas. La fenomenología expresa descriptivamente, con expresión pura, en conceptos de esencia y en enunciados regulares de esencias, la esencia aprendida en la intuición esencial y conexiones fundadas en dicha esencia. Cada uno de esos enunciados es un enunciado a priorístico, en el sentido más alto de la palabra. La fenomenología pura representa un terreno de indagaciones neutrales en el cual tienen raíces diferentes ciencias, pero fundamentalmente la intencionalidad y el dar la palabra a las cosas mismas es lo que lo hacen de la fenomenología algo particular. Es aquí donde está el arjé de la fenomenología como ciencia fundamental de la filosofía, como una actitud permanente del sujeto en dejar la palabra a las cosas mismas, de no dejarse llevar por hechos sino por evidencias y acontecimientos. En términos de Hessen, es una manera de ver la totalidad de la realidad, lo cual es una actitud filosófica y epistémica, por lo cual la fenomenología se transforma en base y ancla de la investigación, asumiendo el autor de la investigación una actitud permanente de búsqueda de sentido a una realidad denominada Dasein gerencial. Buenas tardes. Mi nombre es Edith Camacaro. Dando continuidad a la fenomenología, hablaré un poco sobre las fases que la integran. La libertad de prejuicios de la que un investigador puede sospechar será con suma probabilidad contaminada por la tradición, la religión, los códigos éticos y la cultura misma que conforman el mundo preconcebido. El fenomenólogo no relega a los teóricos, pero prefiere prescindir de ellos para obtener la libertad de pensamiento.
Martínez 2004 hizo alusión al descenso de las teorías, que es un apogeo metodológicamente habilidoso que cumple en esta etapa. Se trata de establecer los presupuestos, las hipótesis, los preconceptos, desde los cuales parte el investigador y reconoce que podrían intervenir sobre la investigación. Del mismo modo, son mostradas las concepciones teóricas sobre las cuales está estructurado el marco teórico que orienta la investigación, así como los sistemas referenciales, los espacios temporales y sociológicos que tengan relación con todos los obtenidos del fenómeno en estudio. Ahora bien, las fases del método fenomenológico hermenéutico, la primera fase es la etapa previa o la clarificación de presupuestos. Se hace referencia a los presupuestos, hipótesis, preconceptos, desde donde inicia el investigador y de esta forma reconocer cuáles podrían intervenir en la investigación. Además de las concepciones teóricas, los sistemas referenciales, los espacios temporales y sociológicos que se relacionan con los datos obtenidos. En la segunda fase se viene a recoger la experiencia vivida. Es descriptiva. Se obtienen los datos de la experiencia vivida por medio de los relatos de experiencia personal, protocolos de experiencias, entrevistas, relatos autobiográficos, observación, descripción documental, anécdotas, entre otros. En la tercera fase se viene a reflexionar acerca de la experiencia vivida, etapa estructural, y se pretende aprehender el significado esencial de algo. Al reflexionar a través de la fenomenología, por una parte resulta fácil, puesto que cotidianamente siempre se está examinando algo. Sin embargo, siempre se encuentran elementos complejos en este proceso. En la cuarta fase es escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida. Es la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Es decir, en esta fase se integra en una sola descripción todas las fisionomías individuales de todos los sujetos estudiados a fin de conocer la fisionomía grupal. Ahora bien, le dejo con mi compañera Marlene. Me complace saludarles. Mi nombre es Marlene Gutiérrez y les voy a hablar sobre la etnografía. Proviene del griego etnos, que significa tribu, pueblo, y grafo, escritura. Se refiere a la descripción del modo de vida de un grupo étnico o pueblo. Algunos la llaman ciencia de los pueblos, porque se trata sobre el estudio de personas y sus culturas. Fue empleada para analizar comunidades aborígenes durante el siglo XX y hoy en día se aplica al estudio de cualquier grupo social. Si hablamos de su origen o de sus inicios, formalmente esta nace junto a la antropología social como heredera del interés europeo por el mundo exótico y lejano del Oriente o de las culturas aborígenes americanas sobrevivientes. Se le considera como padre y fundador al mismo de la antropología social, es decir, Bronislaw Malinowski. Hablar de etnografía es hablar del estudio de qué hacen y cómo lo hacen las personas. Estas cómo interactúan. Se habla de describir sus valores, sus creencias, sus perspectivas, así como las motivaciones y desarrollo y transformación. Tiene carácter holístico, ya que hace descripciones globales de los fenómenos en diversos contextos. Muestra causas y consecuencias de creencias y comportamientos. Posee una riqueza informativa muy interesante y versátil, ya que tiene información viva y se obtiene directa de la fuente, de variada índole. Se puede referir y describir fielmente la realidad social y cultural de lo que ocurre. Al ubicarnos en su dominio conceptual, podemos citar a Rodríguez Gil y García, 1999, quienes señalan que ésta estudia el modo de vida de una unidad social concreta con la finalidad de describir o reconstruir el carácter interpretativo de la cultura de manera analítica, en tanto que Montes de Oca, 2016, lo considera un procedimiento sistemático y regulado, un método orientado a comprender la subjetividad de los fenómenos sociales. Hablar del dominio metodológico de la etnografía es decir que está dentro del paradigma interpretativo y se enmarca en el enfoque cualitativo.
Las técnicas e instrumentos utilizados son la observación participante, entrevistas, diarios de campo, los instrumentos diseñados por el investigador, análisis de documentos, entre otros. Y en cuanto a las técnicas de análisis más utilizadas, se tiene el análisis de contenido, la categorización y la triangulación. Si hablamos de algún objetivo específico, un objetivo como propósito de la etnografía, pudiéramos decir que se refiere a construir un propio objeto de estudio recopilando e interpretando los datos obtenidos. Y si hablamos de alguna limitación, pudiéramos decir que el caso es que solamente se puede trabajar en comunidades pequeñas, es decir, que el número de actores sociales es muy determinado. Y se requiere de que el investigador gane la confianza de la comunidad. Así que el tema de la objetividad siempre va a estar presente. Ya para finalizar, me gustaría mencionar o resaltar que estudiar la conducta del ser humano siempre va a ser un tema fascinante y a través de la etnografía se requieren entonces de parte del investigador el uso de estrategias que puedan propiciar la reconstrucción cultural. Así que lo ideal sería que la información fenomenológica represente la postura de los actores y su contexto. Muchísimas gracias. Seguidamente mi compañero Glenn Hernández. Buenas, soy Glenn Hernández. Siguiendo con el tema sobre la etnografía, según Goetz y Leconte, se constituye en un aliado para develar las teorizaciones implícitas y las rutinas que sustentan la praxis. De hecho, la etnografía se ocupa fundamentalmente por lo que las personas hacen y el modo como éstas interactúan, permitiendo describir creencias, valores, perspectivas y motivaciones. En este orden de ideas, el método etnográfico se caracteriza por ser flexible. El investigador puede avanzar, aplazar, regresar o detenerse, dependiendo de las circunstancias o particularidades del objeto de estudio. Asimismo, se caracteriza por su reflexividad epistemológica. De esta forma, el investigador construye datos confiables por medio de la recolección de la subjetividad de los otros y de esta forma no reflejar solo la subjetividad del investigador a fin de construir una relación intersubjetiva que permita aprehender a profundidad el fenómeno analizado. Esto implica que en el método etnográfico el investigador se coloca dentro del contexto investigado, supuesto ontológico, va a influir y será influido por el mismo supuesto epistemológico. En este sentido, el método etnográfico se ejecuta de una forma dinámica e interactiva por medio de la reflexión del yo, sujeto investigador en interacción con el sujeto objeto de investigación por medio de una relación dialógica e intersubjetiva. Algunos autores como Taylor y Botgan establecen algunos momentos para el proceso de investigación etnográfica. Un primer momento donde se realiza un acercamiento a la temática del estudio, con una mirada del contexto, estableciendo las primeras interrogantes y estableciendo unas dimensiones específicas y la dimensión general que van a orientar los inicios de la investigación, así como la justificación. Todo esto sujeto a cambio durante el proceso de investigación, producto de las primeras intuiciones y prenociones que se tienen sobre la temática de estudio. Un segundo momento donde se realiza el trabajo de campo por medio de la inmersión del investigador en el objeto de estudio. De esta forma se logra complementar la información obtenida por medio de entrevistas o documentos, entre otros, de manera de ir enriqueciendo los datos. Un tercer momento referente al cierre del trabajo de campo, esto cuando se llega a la saturación de las categorías que van a ir emergiendo o de los conceptos sensibilizadores. El cuarto momento donde se realiza el proceso de sistematización y análisis de los datos obtenidos por las diferentes técnicas cualitativas de recolección de información que van a conducir a la reconstrucción de la realidad. De ellas van a emerger las categorías, las cuales, de acuerdo con Martínez, citado en Claret, las define como la clasificación y codificación por medio de un término o expresiones breves provenientes de la idea central de cada unidad temática.
Esta puede estar constituida por uno o varios párrafos o escenas audiovisuales. Estos momentos no siguen un orden lineal en la investigación etnográfica. Las estrategias de construcción de datos son recursivas. En este sentido, el investigador va avanzando de acuerdo con las informaciones que produce y analiza. De esta manera toma las decisiones concernientes a los próximos pasos a seguir en el progreso de la investigación. Esto implica en todo el proceso la vinculación de dos sujetos, el sujeto cognoscente, investigador, y el sujeto cognoscible, los informantes. Para finalizar, es necesario enfatizar que en el enfoque cualitativo, tal como los estudios etnográficos, no se llega a resultados, sino a interpretaciones. De esta manera, el equipo número 2 culmina con esta exposición, esperando cubrir las expectativas sobre los temas tratados. Gracias por su atención.